No siempre se trata de buscar respuestas. A veces solo basta con escuchar a alguien. Aquí comienza Un Mundo con Ángeles, el podcast, un espacio espiritual, imperfecto y cotidiano. Bienvenido. Hola familia angelical, ¿cómo están? Hoy nuestro cuarto episodio, no lo puedo creer, este proyecto ya realmente arrancó, ahora sí, como se dice por ahí, ahora sí empezó lo bueno y estoy muy contenta que estés acá. Vamos a comenzar de una vez a hablar de este tema, que es un tema muy común, ustedes ya saben cuál es, porque siempre ya saben, ya vieron el título, y es el hecho de por qué si mis papás son buenos, si son padres presentes y amorosos, yo tengo una distancia, yo tengo un límite, yo como que no llego a conectarme tanto con ellos. Y miren, es algo que yo me he dado cuenta que es tan común. De hecho, en mi entorno, yo conozco más personas que tienen ese límite con sus padres que las que no. O sea, todo el mundo tiene como una barrera invisible o un vidrio que pusieron con sus papás a pesar de tener una buena relación o de estar ahí pues como presentes en la vida de papás. Hagamos un ejercicio. A mí me gusta siempre que en los comentarios me dejen las respuestas y es, pensemos en papá o pensemos en mamá. Piensa en tu papá, piensa en tu mamá. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste te amo, pero así que lo sentiste en el fondo de tu corazón? O cuando le diste un súper abrazo, no solamente por decirle hola o chao, sino que realmente quisiste abrazar a tu papá o a tu mamá, te quedaste ahí en silencio, contemplando la energía. Cierto que a lo mejor fue hace mucho tiempo o ni siquiera te acuerdas, porque es que si tú estás acá es porque algo en tu alma siente que este episodio es para ti. Y lo que yo quiero es que si nosotros sabemos que tenemos esta distancia, pues hoy acá en estos minutos que vamos a acompañarnos y a compartir juntos, empecemos a entender un poquito de dónde viene, por qué está ahí, cómo podemos vivir o empezar a trabajar esa distancia que a veces no nos gusta sentir. A muchas personas puede que les dé igual, a otras personas puede que se sientan mal por el hecho de yo por qué no me siento tan cercano a mi papá o yo por qué no me siento tan cercano a mi mamá como por ejemplo otra persona, porque pueden haber otras personas que la mamá y el papá son lo mejor, lo más sagrado, los mejores amigos, su lugar seguro, y entonces uno dice, pero ¿por qué mi amigo sí y yo no? Entonces, pues hoy vamos a desarrollar este tema todos juntos. Y ojo, porque yo no quiero que este episodio sea para juzgar ni culpar a nuestros papás de nada. Antes este episodio es para entrar en un poquito de conciencia y darnos cuenta que ellos hicieron lo que pudieron con lo que ellos sabían hacer. A ellos también los criaron de alguna forma, ellos también tienen sus propias heridas, ellos también no llegaron con un manual de cómo debo de cuidar perfectamente a mi hijo. Entonces aquí no vamos a juzgar ni a decir usted es malo porque me generó esta herida, usted es bueno, no. O sea, esto es un espacio para que nosotros, si nos identificamos con el tema, aprendamos a mirarlo y a trabajarlo, pero siempre desde el amor. Porque es que nuestros padres muchas veces las heridas pequeñas o grandes que nos generaron en algunos casos, ni siquiera sabían que nos las estaban generando. Ellos también siempre trabajaron, pues en el caso del tema de hoy, que es ¿por qué tengo esa distancia si mis papás son buenos? Entonces, si tus papás son buenos, ellos muchas veces todo lo que hicieron fue desde el amor, desde la buena intención y no se dieron cuenta de que de pronto nos podían estar lastimando. Y bueno, porque hay unas personas que sienten esto o que sentimos esto y otras que de pronto no. Incluso si en un grupo familiar hay hermanos y siempre hay un hermano que se la lleva mejor con el papá o con la mamá y el otro que es un poquito más distante, pero ¿por qué? Si se criaron de la misma forma, son los mismos papás, los trataron de la misma manera y eso viene en parte de un desarrollo emocional y de un desarrollo también del cerebro y es el tema del apego.
qué tanto apego empecé a generar yo con mis padres, con mi mamá o con mi papá desde el momento en el que nací. ¿Por qué? Porque es que cuando yo vengo al mundo, yo vengo con el cerebro totalmente en blanco y vengo a recolectar experiencias para ir aprendiendo a cómo se vive o cómo se sobrevive acá. Entonces, si las personas que están cerca de mí, que en este caso pues sería papá y mamá, me entregan esa confianza de decir, el mundo es un lugar seguro, a mí me están cuidando, a mí me están tratando con amor, es muy normal que yo crezca con un apego seguro en el que yo sepa que ahí están ellos, que están conmigo y que me están dando amor. Independientemente de lo bueno o lo malo que yo haga, ellos están ahí para acompañarme y para apoyarme. Pero si por otro lado están esos padres que al recién nacido le dieron como una información confusa, como que a veces estoy, pero a veces no estoy, a veces te presto atención, pero a veces no, a veces te intento cuidar y otras veces ni me preocupo por lo que te está pasando. Entonces ahí es cuando el apego seguro empieza como a tambalear. ¿Por qué? Porque esa figura de control que son mis padres en el momento en que yo nazco, esa figura de que son los que me van a guiar en este nuevo mundo que es para mí pues estar en la tierra o habitar un cuerpo humano, eh, no está tan presente. Entonces el niño empieza como a desarrollar de pronto ciertos puntos desde su salud mental que desde el inconsciente pues nos va a llevar a ser de unos adultos o unos hijos distantes. Es como si el sistema nervioso hubiera aprendido a protegerse por sí mismo. Entonces, yo solamente me siento seguro conmigo porque mi lugar seguro soy yo, porque a veces veo a mi papá, pero otras veces no. Hay veces mi mamá me da amor, pero otras veces me hiere con sus palabras. A veces yo quiero estar con ellos y ellos me ignoran o me rechazan. Entonces ahí es donde empezamos a generar esto que muchas veces ni nos acordamos, pero ahí está. Entonces, cuando yo aprendo a protegerme, esa misma protección es la que a futuro va a generar esa distancia emocional, pues que yo voy a terminar teniendo con ambos padres o con uno de los dos, dependiendo de cómo fue ese apego en la primera infancia, que yo siempre menciono que es tan importante. La primera infancia de un niño define casi toda la personalidad y los comportamientos de la adultez. Entonces, si nosotros no crecimos con ese apego seguro, ahí es donde empezamos a decir, bueno, quiero mucho a mi mamá, pero me da mucha dificultad abrazarla. Quiero mucho a mi papá, pero no soy capaz de llorar frente a él. Quiero mucho a mi mamá y a mi papá, pero no soy capaz de decirles que los quiero, que los amo y que son importantes para mí. No me sale, no. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a protegerte. Tú sentiste que ellos de pronto no eran tan seguros para ti y empezaste inconscientemente como esa sensación de rechazo. Y no es que tú seas un mal hijo, no es que tú seas una persona fría o sin sentimientos, no, para nada. Es que cuando tú eras pequeño o cuando tú eras pequeña, pues de pronto sentiste que acercarte demasiado a esa figura te dolía. Y entonces te cerraste el cuerpo, cerraste el alma porque nunca olvidaste esa sensación. Entonces, sentiste, así te acuerdes o no te acuerdes, que acercarte a tu papá o a tu mamá generaba incomodidad en vez de tranquilidad y amor. Y ahí es donde estamos viendo este grupo de personas muy común que ponemos como cierta distancia o ponen cierta distancia con las personas que los trajeron a la vida. Aquí también quiero tocar yo un punto muy importante y es el hecho de que hay unas heridas que no parecen heridas y es mucho más difícil o nos hace sentir de pronto un poquito más de culpa o un poquito más de, pero yo por qué soy así, como señalamiento interno, el hecho de que, bueno, a ver, nosotros sabemos cuáles son las heridas, o sea, si yo crecí en un hogar donde me maltrataron, donde me abusaron, donde me golpearon, etcétera, pues es muy evidente el daño psicológico que yo pude tener o es muy evidente
el por qué o el para qué quiero poner esa distancia con mi papá o con mi mamá. Entonces, si mi papá me abandonó, si mi mamá me abandonó, o sea, son heridas que son visibles. Pero, ¿qué pasa con esa herida que yo no la puedo catalogar como una herida, o como ese padre que yo no lo puedo catalogar como un padre malo o como una mamá mala, sino que mi papá a veces estaba, a veces no? Mi mamá llegaba desde el amor y desde la inconsciencia, decía, ay no, pero usted está como más gordita, o ay no, pero usted como que uno se le acerca y huele muy maluquito, o tal cosa, o sea, cosas que ellos hicieron. Bueno, ojo, esto no es un ejemplo personal, lo estoy poniendo como para que nos identifiquemos y vayamos mirando si hacemos parte de este grupo o no. Entonces, como que ellos, desde lo que no sabían hacer, lo hacían, y no son malos. Por ejemplo, el papá se dedicó a estar contigo presente, pero desde otro punto. Entonces, trabajaba demasiado, viajaba, estaba todo el día en la calle, cuando llegaba estaba cansado y no quería jugar. Él estaba haciéndolo desde el amor, por cuidarte a ti, por darte un futuro a ti, por darte un plato de comida y una cama donde dormir a ti. Pero tú no lo sabías diferenciar y tú no lo sabías identificar, y para ti tu papá nunca estaba, a pesar de que sí estaba. Entonces ahí es mucho más difícil, y eso lo conflictúa a uno mucho más, porque uno dice como que, o sea, yo cómo voy a sentirme así con mis papás si es que ellos lo dieron todo por mí, si es que ellos me apoyan, si es que ellos me aman. Sí, claro, porque son heridas que no son heridas. Es muy fácil decir, mi papá me pegaba hasta más no poder, mi mamá me maltrató hasta, mejor dicho, hasta que se cansó. Eso es muy fácil decirlo. Yo no quiero a mi familia porque me hacían esto, porque mi hogar era así. Pero cuando mi familia era buena, eso entra como en una balanza, y nos pone a nosotros también a sentirnos un poco culpables por el hecho de que nos estemos sintiendo así. Y la verdad es que esas heridas, aunque no lo parezcan, son heridas, y las heridas duelen. Y ese dolor ha sido el que nos lleva a comportarnos así. Entonces, nosotros no tenemos que poner como un límite o blanco o negro, o sea, o mis padres me quisieron o mis padres no me quisieron, o mis padres fueron buenos o mis padres fueron malos. No, puede tener un padre bueno algo de malo que te genera una herida, o un padre malo algo de bueno. O sea, puede haber como una conexión o un equilibrio, porque hay ciertos puntos de la niñez o de la forma en la que nos criaron que no funcionan igual para todos. Entonces yo puedo destacar cosas de mi mamá o cosas de mi papá, pero también puedo ser consciente de que esa misma persona que me ama con locura también me generó heridas que me duelen aún. También hay otro punto de el por qué ponemos esa distancia con nuestros padres, y es el hecho de que hay un choque de personalidades. O sea, en definitiva, de la forma en la que yo crecí y me convertí en un adulto, no es para nada compatible de la forma en la que mi papá o mi mamá es. Entonces, por ejemplo, no sé, que tú eres una persona tranquila, calmada, silenciosa, y tu mamá hace ruido, le gusta gritar, le gusta poner música, le gusta estar aquí y allá y hablar todo el día. Entonces, obviamente, ahí también hay un límite claro. Tu personalidad y mi personalidad no van de la mano. No por eso yo no te quiero, o no por eso tú no me quieres. Simplemente somos almas diferentes, con procesos diferentes, con elecciones diferentes y con vibración energética diferente. Y puede ser que esa mamá o ese papá con el que ahora no te sientes compatible no te generó ninguna herida en tu infancia. O sea, no necesariamente todas las distancias que pongamos con nuestra familia es por temas de infancia. La gran mayoría sí, pero puede ser que ellos hayan tenido una niñez muy tranquila, una niñez muy bonita, etcétera. Pero ahora, en tu personalidad, ya no vibras con esa forma de ser que tienen ellos. Entonces, ese también es otro tipo de distancia. Y cuando uno es como tan incompatible con sus padres o con alguno de sus padres, pues la, la vía fácil o el camino rápido es alejarme o distanciarme, más que tratar de ir a buscar como qué está pasando acá, o de pronto ceder un poco, tanto tus padres como tú, ceder un poco para mantener más unión. Por lo general, lo que uno elige es alejarse,
para evitar peleas, para evitar conflictos, para evitar desgastes y para no estar ahí como en ese círculo de no aguanto la forma de ser de mi familia porque es muy diferente a la mía, o ellos no me aguantan porque yo soy muy diferente y ellos son más tranquilos. Entonces ahí también nos alejamos. Y bueno, si a la altura de este episodio, ya con la información que te he dado, tú sientes que te identificas y que te estás dando cuenta que eso está pasando en tu vida, ¿qué puedes hacer tú con todo esto? O sea, con todo esto que tú ya sientes, ¿qué puedes hacer? Y yo no te voy a decir acá que tienes que ir donde el papá o la mamá, arrodillarte, pedir perdón o decirles que los perdonas, abrazarlos. O sea, yo no te voy a obligar a hacer una terapia de choque o a trabajar en algo que de pronto te cueste. Porque para nosotros llegar a un punto donde nos sentimos sanos y tranquilos con alguna herida que tenemos, y más si de pronto la herida viene desde la infancia, eso lleva un trabajo, lleva un proceso, lleva un movimiento. Con un solo capítulo que hable de este tema por 30, 40 minutos, créanme que no vamos a conseguir la solución definitiva. Pero lo que yo sí puedo hacer es darte ciertos puntos o ciertas guías que nos lleven a reflexionar un poquito y a entender mejor la situación y a tratar de bajar un poquito la guardia a la hora de ser más compasivos y más entendedores de el por qué o el para qué crecimos o vivimos de la forma en la que nos criaron nuestros padres. Entonces yo siento que hay que darnos ese permiso de sentirnos así. O sea, no, yo soy muy partidaria de que nos hablemos con amor y de que no nos juzguemos mucho, porque a veces nuestros verdugos más grandes somos nosotros mismos. Entonces, démonos ese permiso, no justifiquemos o no busquemos justificaciones del por qué yo me siento así. Ah, no es que yo me siento así porque tuve un papá malo, sí, pero si en ese caso tú no tuviste un papá malo, entonces no trates de justificar nada, listo. Me hago consciente, tengo una distancia con mi familia, está bien. Como vimos también en el episodio anterior, empezamos a identificar cuál es la raíz del conflicto, cómo podemos trabajarla después de que nos hacemos conscientes. Eso también va muy de la mano con lo que hablamos en el episodio pasado. Ya cuando tenemos toda esa información o ya tenemos adherido como todo ese conocimiento o ese entendimiento acerca de esta relación con nuestros padres, podemos aceptar que los queremos aunque no sean perfectos, podemos aceptar que fueron buenos o que sentimos cosas bonitas por ellas, por ellos, a pesar de que de pronto nos hirieron en algún momento, porque ya estamos yendo un paso más allá de los que se quedan totalmente dormidos diciendo no quiero a mi papá, no quiero a mi mamá y punto final. Si tú estás acá es porque tú quieres encontrar también una solución a esta relación intermitente o distante que puedes estar teniendo con alguno de ellos o con los dos. Podemos trabajar también en mejorar un poco esto a través del punto de que nosotros tenemos que entender que sentirnos distantes o tener de pronto algún conflicto con alguna personalidad de nuestros padres no nos lleva ni a ser malos hijos, ni malas personas, ni los peores seres de la tierra, así como a ellos no los lleva a ser malos padres el hecho de que nos generaron heridas, a nosotros tampoco nos lleva a ser malos hijos el hecho de que nos hayan dolido esas heridas. Entonces todo es un balance. Yo tengo que entender que yo no soy malo por el hecho de sentirme así, porque es algo que me dolió, se interiorizó en mi mente, en mi inconsciente y que ahora ya como un adulto lo puedo estar reflejando, pero no me define ni define qué tipo de ser humano soy yo. Y también algo que debería ser muy liberador es el punto de entender, comprender y entrar en conciencia que nosotros no somos quienes para intentar cambiar a nuestros padres. Nosotros no tenemos esa potestad, no tenemos esa facultad, o sea, tenemos que aceptar que ellos son como son y fueron como fueron y ya tenemos que partir desde ahí para trabajar. Entonces, yo no puedo hacer que mi mamá sea diferente o que mi papá sea diferente. Yo no puedo hacer que el tiempo vuelva al pasado y que mi papá y mi mamá no se separen o que mi papá no se abandone, no me abandone o que mi mamá no se vaya de la casa o no se consiga otra persona o otra familia. Eso yo no lo puedo hacer. Pero ¿qué sí puedo hacer yo? Entender que sanar estas heridas que me duelen aún son trabajo mío.
es mi propia responsabilidad. Desarrollar todo lo que hemos venido hablando, de mirar cuál es la raíz, de hacerme consciente, de identificar el tipo de apego con el que yo crecí, de mirar que pueden ser papás buenos, pero también con sus cosas malas, de mirarlos con la compasión, todo lo que hemos hablado, o sea, nos vamos hacia el punto y entendemos, yo no dependo de que mi mamá reconozca que me hirió o de que mi papá reconozca que me abandonó, yo no dependo de eso para sentirme en paz con la situación, yo no dependo de que mi familia me pida perdón por alguna situación, no, porque a lo mejor en ese momento ni ellos son conscientes todavía que nos han generado esas heridas. De pronto ellos normalizaron la distancia y sienten que, no, esa es la personalidad de mi hijo y no saben de pronto todo el dolor que tenemos por algún pequeño comentario o por alguna pequeña situación que nos generó pues todo esto que hemos venido hablando. Hay que empezar a trabajar. Yo puedo soltar, de hecho, hay en mi Instagram, el primer video abajo, el primer video que yo subí en Instagram se llama El Ritual del Perdón y yo se lo recomiendo a casi todo el mundo en las consultas. El Ritual del Perdón trabaja en liberar esas energías de dolor que sentimos por nosotros o por otras personas y es a través de una carta. Yo voy a dejar acá dentro de la descripción, voy a dejar el link por si lo quieren ir a mirar. Es una carta que uno le escribe a esa persona, que uno le dice, mira, Pepito Pérez, te agradezco por esto, te pido perdón por esto, te perdono por esto. Y en el último párrafo uno lo libera. Te libero del dolor, te dejo ir, te suelto. O sea, como que empezar. Es que yo todo lo resumo en esta palabra. Yo creo que esta es mi palabra favorita, conciencia. Empezar a hacer la conciencia de que yo mismo debo de soltar ese dolor, porque quien está sintiendo la distancia, quien está sintiendo la herida, quien está sintiéndose de pronto mal por el hecho de sentirse así o tener esa relación ambigua con sus padres, soy yo. Entonces el trabajo es mío. No tengo que ir a decirle a ellos ni señalarlos ni nada, no. Yo hago este trabajo. Lo que estoy haciendo en este momento, el hecho de estar escuchando este podcast ya es un paso de querer hacer el trabajo, porque a lo mejor es algo que estaba guardado, que tú no le habías puesto un nombre o que no habías hecho consciente de que de pronto ahí había un conflicto y después de ver este podcast te diste cuenta y dijiste, wow, sí, eso es lo que me está pasando con mi familia, con mi papá o con mi mamá. Lo importante aquí es siempre reconocernos como seres imperfectos. Lo importante es entender que así como tú de pronto ahora siendo el papel de padre o madre de alguien, también inconscientemente puedes estar generándole heridas, asimismo ellos vinieron trabajando con nosotros. Podemos darle ese equilibrio y esa armonía bonita de amarlos, pero también entender que hay cosas que me lastiman, o sea, está bien. No todos tenemos que estar amando y siendo súper cercanos y acercándonos y viviendo y respirando por la vida de nuestros padres, no. El amor se puede manifestar de muchas maneras diferentes y lo más importante siempre, siempre va a ser estar en paz con lo que hay, estar en conciencia, entender, no juzgar, no señalar, soltar el odio, soltar el resentimiento que se pueda tener con alguno de ellos, entender desde la compasión cuáles fueron sus procesos y ya, y en la experiencia siendo nosotros mismos padres nos vamos dando cuenta que es que la cosa no es tan fácil, que podemos amar mucho a nuestros hijos, pero cuando ellos crezcan a lo mejor nos van a poner también ese vidriecito o ese murito porque algo de nosotros les generó en su inconsciente esa distancia. Pero yo siento que no estamos mal por sentirnos así, como tampoco está mal quien ama, vive y muere por sus papás. Todo hace parte del aprendizaje que nuestra alma vino a vivir. Y si nosotros empezamos a identificar punto por punto lo que vinimos hablando, podemos hacer un cambio y podemos de pronto mejorar. No te digo que después de este episodio o después de que tú hagas un trabajo interno, te vas a ir a abrazar a tu mamá y a decirle te amo, eres la mejor, o a tu papá, te amo y gracias por abandonarme. No, eso no funciona tampoco así mágicamente, pero sí podemos tener el control sobre cómo nos sentimos ahora siendo adultos frente a las heridas o a los dolores que nos pudieron haber generado ellos.
Y antes de continuar con el episodio, como siempre, yo quiero darle las gracias, el reconocimiento que se merece el equipo que hace parte de todo este proyecto de Un Mundo con Ángeles, el podcast, y es, por supuesto, mi productor y mi editor a la cabeza de la empresa Crea Estudio, que es una creadora digital que trabaja todo lo que tiene que ver con temas de video, edición, grabación y producción en Massachusetts. De verdad que ellos les pueden servir a ustedes para muchas cosas, para un negocio, para un emprendimiento, para un podcast, para una actividad familiar, o sea, todo lo que tenga que ver con esta imagen y digitalización. Ellos son los encargados. David Suárez de ¿Cuál es tu punto podcast? A la cabeza de Crea Estudio. Gracias de verdad. Ayera también hace parte de este proyecto, que también hace parte de Crea. Y por supuesto a las encargadas de siempre embellecerme, mantenerme con las cejas hermosas, con la piel perfecta y que ante la cámara yo me vea un poquito más presentable y sin tantas ojeras como siempre me mantengo, que son las creadoras de Belleza para el Alma, un spa con mucho sentido. Vayan, miren, síganlas, revisen, que hay muchos servicios súper bonitos. Y por supuesto también la dueña y creadora de Las Novias de María, que es mi amiga María Paulina, que es la encargada del maquillaje y el peinado. A ellas y a ellos en la productora, mil gracias por acompañarme en este sueño. Ahora pasemos a mi sección favorita de todos los episodios, y es cuando los ángeles se vuelven protagonistas y hablan y nos entregan un mensajito. Vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles. Ustedes ya saben que este podcast es de ellos y este es el espacio donde ellos pueden entregarnos información. Yo siempre les pido desde el corazón que nos hablen en un mensaje general que pueda traer calma, claridad y amor de Dios para todos los que lo estamos escuchando. Entonces, angelitos, me conecto con la energía de estas cartas y a través de ellas vamos a hablar. Aparece la carta de la conexión con la naturaleza. Es muy importante y yo ya me estoy dando cuenta que ellos nos entregan la carta exacta del tema por el cual estamos hablando, porque es importante entender que la principal conexión con la naturaleza de nosotros mismos es nuestros padres. Ellos hacen parte de la naturaleza, ellos son ese primer contacto con la madre tierra, con el planeta, con todo lo que venimos nosotros a vivir acá. Entonces, no, los ángeles no quieren que nos olvidemos de un punto, y es que nuestros padres hacen parte de ese universo. Entonces, si nosotros somos personas que creemos en el universo, en Dios, en las energías, si somos personas de fe, si somos personas que nos reconocemos como seres espirituales, también tenemos que reconocer y honrar el linaje. El linaje hace parte también de esa conexión con la naturaleza. Algo muy bonito que llega aquí a mi mente, y es que tenemos que hacer conciencia de que nosotros somos un todo, ¿cierto? Los ángeles dicen que nosotros somos un todo. De hecho, yo en estos días estaba viendo, saliéndome un poquito de la canalización, estaba viendo una serie donde hablaban de que nosotros veníamos o fuimos creados desde las estrellas, somos polvo de estrellas. Entonces, tanto lo que hay arriba como lo que hay acá, nos unificamos en un todo y nos convertimos en un cuerpo, ¿cierto? Entonces, volviendo y retomando a la canalización o al mensaje que los ángeles nos dan, ellos hablan de que no podemos olvidar que ese todo que nosotros somos también tiene el mal dentro del bien y el bien dentro del mal, porque hace parte de esas leyes universales de tener equilibrio. Entonces, a partir de hoy, tú vas a reconocer el valor de tus padres por el hecho de que tú estás aquí, independientemente de la relación que tengas con ellos. Siempre agradece. Ellos hablan de soltar el rencor, hablan de, pues los ángeles son seres muy amorosos. Hablan de que hoy, después de que ustedes vean este episodio, van a soltar el rencor, van a trabajar en ustedes mismos y por ustedes mismos, porque esa conexión con la naturaleza que de primer contacto nos brindan nuestros padres, no la podemos perder ahora, porque la naturaleza también somos nosotros. Entonces, es momento de reconciliación. Ellos hablan de reconciliación, pero
también me muestran un punto y es que hay que poner un límite. Porque ellos me mencionan que yo no fui de pronto muy enfática de que tú que me estás viendo ahí detrás del celular o detrás del televisor, pues tú sí tuviste muchas justificaciones para poner distancia, ¿cierto? Entonces, a lo mejor no tengas que ver a tu familia o a tus padres con tanta compasión como yo lo he estado diciendo. Entonces ellos dicen que no puedo generalizar en el punto en el que todos vamos a mejorar nuestra relación con nuestros padres solo por hacernos conscientes, porque hay unas cuantas personitas, y ya ustedes me dirán en los comentarios, que están viendo esto con heridas que realmente sí merecen haber puesto ese límite de la lejanía o de la distancia. Entonces aquí me llaman un poquito la atención o me hacen un pequeño regaño de que no todo puede ser tan color de rosa, a pesar de que ellos son seres amorosos y nos hablan de la reconciliación y de la conexión de un todo. Nosotros somos nuestros padres y nuestros padres somos nosotros, sino que sí hay situaciones que merecen también el punto de decir, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, pero hasta aquí llego. Y también son válidas. Ellos me dicen, tienes que validar esas situaciones, porque esas situaciones, esas personas te están viendo en este momento. Y si tú todo el tiempo haces ver que hay que tener amor y compasión y perdonar, esas personas no se van a identificar. Entonces esto es un mensaje para mí de no generalizar y para ti que estás viendo allá, que si realmente tu dolor no te permite sentir esa compasión, es válido. Es válido, es tu historia de vida y los ángeles respetan totalmente la distancia o el final de la relación que tú hayas puesto con tu familia, incluso si ellos hacen parte de tu naturaleza, como fue la carta que ellos nos vinieron a mostrar el día de hoy. Me regañaron. Creo que de pronto me estaba olvidando de esas historias de vida y ellos, pues, ellos no lo olvidan, ellos lo saben y ellos saben quiénes van a estar detrás de la pantalla viéndome y también los quisieron hacer partícipes de este episodio. Es válido sentir el sentimiento que sea que tengamos por nuestros padres, es válido sentirlo, no lo podemos invalidar porque por alguna razón tú lo estás haciendo o tú lo estás sintiendo el día de hoy. Entonces, gracias a los angelitos por esta información que nos entregaron. De pronto no fui como lo suficientemente respetuosa en ciertas historias de vida, pero ellos con su respeto y con su amor también les dan la validez necesaria. Gracias a todos los seres de luz por estar acá. Ustedes pueden volver al espacio donde pertenecen y nosotros todavía nos quedamos con un poquito más de el podcast porque vamos con el angelidato. Y el angelidato del día de hoy también lo investigué y lo consulté muy de la mano con el tema. Y es que en muchas creencias espirituales, en muchas religiones, en muchos puntos donde trabajamos con la divinidad, se cree que somos nosotros quienes elegimos a nuestros propios padres. Entonces ahí entramos a mirar qué aprendizaje o qué misión de vida o qué propósito debo yo experimentar en la tierra y basado en eso que mi alma viene a vivir, yo soy quien elijo con qué papá y con qué mamá voy a nacer. E incluso yo soy quien elijo qué heridas ellos vienen a entregarme. Y no porque yo tenga que venir a vivir acá a la tierra un castigo, sino porque el alma va cogiendo sabiduría a través de sus vidas, a través de las experiencias que vive en cada una de las vidas, pues si creemos en la reencarnación, ¿cierto? Entonces, según las creencias, nosotros tenemos varias vidas, cada vida es un aprendizaje diferente y en cada cuerpo que ocupamos, elegimos nosotros mismos quiénes van a ser nuestros padres dependiendo de lo que nos falte por aprender o por experimentar desde nuestra alma. Entonces, todo lo que hemos vivido, sea bueno o sea malo, en el tema de nuestros padres, tiene un propósito. Así no lo hayamos entendido mucho, desde la creencia de muchas personas espirituales, fuimos nosotros mismos los que aceptamos venir a vivir lo que hoy estamos viviendo. Veas, muy interesante ese tema porque a veces uno dice, Dios, ¿por qué me mandaste estos papás? Usted los escogió. O sea, en el angelidato de hoy, ya sabemos, usted los escogió.
Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Si todavía no sigues el podcast, este es el momento de hacerlo. Te puedes suscribir al canal para que estés pendiente de todo lo que viene, porque vienen unos temas que yo sé que van a estar muy buenos, como que cada uno es mejor que el anterior. Y obviamente si estás acá por curiosidad, si no sabes quién soy yo, si todavía no haces parte de mi comunidad hermosa y de mi familia angelical, pues te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok. Aparezco como @Nailea López Ángeles. Por allá me puedes escribir, me puedes contar tu historia, qué relación tienes con tus padres. También aquí abajo en los comentarios yo los leo y por ahí les voy a estar respondiendo. Y espero que tengan un feliz ángel y día o ángel y noche o lo que sea, porque lo pueden ver en cualquier momento. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.